Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista en El Mostrador. Esta semana vamos a estar hablando de cine. Me encuentro junto a la fotógrafa, cineasta y artista visual Celeste Rojas Mujica, que se llevó el premio a Mejor Película en la competencia nacional del Festival Internacional de Documentales de Santiago, más conocido como FIDOX, con su película Una sombra oscilante. Hola Celeste, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Estoy muy contenta de que estés aquí porque vamos a estar hablando de tu película. Es una película muy particular, creo yo, es un documental, porque estaba en FIDOX, que habla de la historia de tu padre, que era fotógrafo, que tomaba fotografías y que era militante del MIR y se exilió durante muchos años durante la dictadura. Esto es muy resumido, pues la película va mucho más allá. Y justamente quería partir preguntándote por eso, porque es muy interesante cómo en la película, a partir de fotos, tú logras armar un relato. Entonces quería preguntarte en qué momento tú, a partir de este archivo de fotos que podemos ver a lo largo de la película, decides agregar un relato y cómo fue ese proceso también, que me imagino que fue bien personal porque era con tu padre. En realidad quizás es como al revés, porque yo al provenir más de las artes visuales y la fotografía, me vinculé con estas imágenes, con este archivo de fotos, primero desde una reflexión sobre la imagen, incluso mucho antes de pensar en la posibilidad de una película. Y hice todo un trabajo durante varios años de digitalización de ese material y de alguna manera como para rescatarlo de ciertas condiciones como de sí, daño por el paso del tiempo que tenían. Y ahí en ese camino, que involucró también un diálogo con mi papá a la distancia, yo no vivía en Chile en ese momento, empecé a escribir sobre esas fotos que aparecen en la película. Y de hecho muchos de esos relatos que tú comentas fueron escritos como en mis cuadernos, como mucho antes de imaginar hacer este largometraje. Y luego, cuando ya empecé a escribir lo que fue la película o lo que iba a ser la película, me di cuenta que mi intención estaba claramente situada en analizar a la imagen, como en su categoría, eh, y en muchas capas, y que entonces como que el dispositivo de la película iba a ser, o yo siempre le digo como una suerte de columna vertebral de la película, iban a ser estas fotos y estos como análisis o reflexiones sobre lo que hay o lo que no hay en ella. Mm. Es muy interesante porque, bueno, tanto en literatura como en cine podemos ver como estas dobles narraciones. Entonces creo yo que eso está muy en la película, que tú partes conversando con tu padre de estas fotografías, de cómo revelar una foto, un rollo, y de a poco van surgiendo historias sobre esas fotos y al final también las fotos son historias de situaciones, son historia también, son patrimonio, son archivos al final. Entonces, ¿cómo fuiste tú armando ese relato? ¿Cómo lo fuiste tejiendo un poquito? Fue bastante intuitivo, no estuvo muy marcado como por la idea de quizás más narrativa del cine, como de imaginar una estructura que tuviera un comienzo, un desarrollo, un clímax, un desenlace. Eh, Obviamente en el camino del montaje yo fui entendiendo como la progresión que es bastante poco lineal, pero que la película igual tenía que tener. Pero como este tejido es el de alguien que también proviene como de otras experiencias con las artes y con las artes visuales, que es mucho más lúdico, intuitivo, y que se propone no solo contar una historia como en términos más clásicos, o como la industria te enseña que tienen que hacerse, sino que esa historia o esa forma de contar para mí tenía que incluso defender como las derivas, los desvíos, las indeterminaciones. Entonces la película se da como esas licencias en esas formas de narrar,
de narrar sobre las imágenes, y ahí hay varias como que yo diría tal vez como distintas aproximaciones. En algunos casos son mucho más ficcionales esas formas de pensar, esas fotos. Yo construyo hasta como un personaje para mi papá y tiene hasta un corte como más de género, como policial incluso, que es algo que a mí me interesaba o que me fui dando cuenta que me interesaba explorar. Y en otros casos la reflexión sobre esas fotos está mucho más anclada en el referente, en la historia, en mayúsculas, digamos, pero siempre como tratando de pensar sobre los bordes o lo tambaleante que pueden ser las imágenes de archivo, porque si bien refieren a algo muy concreto, de un momento histórico, por ejemplo, en este caso, muy además decisivo de la historia de Chile y de la de mi papá, sin embargo, siempre tienen la posibilidad de ser otra cosa o de abrir otras posibilidades, otros imaginarios. Entonces, allí es donde está mi, no sé, mi forma de trabajar, no solo en este proyecto, en general, como con la imagen, como estructura, ¿cachai? Sí, con eso que hablabas del tema de crearle un personaje a tu padre, igual es interesante porque, bueno, él en el documental habla de que tenía distintos nombres, que hay gente que lo sigue llamando por esos nombres. Entonces, como que vuelvo a lo mismo, como estas dobles narraciones que se van generando a través de la imagen. Bueno, tú tienes una larga trayectoria, tienes muchos proyectos, bien estudiaste artes visuales, pero has ido decantando tu carrera por distintas expresiones artísticas. Y te interesa harto la imagen. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te llama de la imagen y del patrimonio y del archivo? Yo creo que tiene un poco que ver con lo que la película muestra también. Yo empecé a hacer fotos con mi papá cuando yo era muy chica, como un juego, muy incluso alquímico. Mi relación con la fotografía sobre todo es muy del orden de hasta de lo mágico. No sé, yo al haber empezado a revelar, por ejemplo, en un pequeño bañito en mi casa cuando era niña, me vinculé con las formas de hacer imagen como desde el juego y desde la fascinación por ver aparecer como algo entre los químicos. Entonces, para cuando entré a estudiar en la universidad, yo ya de alguna manera era fotógrafa, o sea, y era una relación muy natural, como que para nada normada, como por algún saber así más académico, si bien después lo estudié y todo, pero creo que hay algo eso que tú me decís como mi interés por la imagen, yo creo que se remonta como de cuando era niña. Y de hecho yo empecé a guardar estas imágenes, estos negativos de mi papá, que los fui encontrando tirados en bolsas en la casa, de forma muy así también como sin saber por qué de verdad estaba atesorando o decidiendo preservar ese material, pero con cierta intuición de que allí había algo que no sé, me interesaba, me conmovía, me llamaba. Y recién mucho más tarde empecé a digitalizarlo. Y claro, hoy en día yo trabajo en particular con archivos, o sea, ya incluso casi ni hago imágenes, como nuevas imágenes. Siempre digo que soy como una fotógrafa de mentira, porque ya cada vez hago menos fotos, pero sí estudio a la imagen y me parece que para pensar, no sé, la historia de nuestro siglo, la fotografía o la imagen técnica es como clave porque está muy en paralelo a los procesos históricos que se han dado desde la Revolución Industrial en adelante. Entonces, a mí me interesa también pensar la historia, pensar ciertos acontecimientos, por lo general más ligados a la violencia institucional, y la imagen es clave porque a través de la imagen se controla, a través de la imagen se generan imaginarios, se construyen ideologías, en fin, entonces es como muy decisivo para mí la imagen. Sí, justo te quería preguntar por una imagen en particular que aparece en el documental que tiene que ver con eso, que esta foto del funeral de Salvador Allende,
Entonces, bueno, tú mencionas que desde chica estabas en este ambiente en donde habían fotografías, el cuarto oscuro, pero no eran cualquier foto tampoco, no eran las fotos de las vacaciones en También, igual. También, claro, sí, pero también estaban estas otras imágenes, como encontrarte también con esto te sirve a ti como para poder incursionar en una historia de tu papá que quizás tú no conocías, como... pienso cuando uno es niña también uno conoce cierta parte de la vida de quienes nos rodean. Sí, yo creo que en ese sentido esas imágenes que me rodean tienen mucho que ver también con el enigma como de lo que mis padres o sus compañeros y compañeras hicieron en un periodo tan duro también de la historia. Y cargan con ese peso enigmático que por un lado creo que es importante preservar, como a mí no me interesa, no sé, abordar a las imágenes con el objetivo como de explicar algo o de como ofrecer una verdad, sino que creo que justamente ellas, esa categoría que tienen de enigmático, como que es algo propio de la naturaleza de las imágenes y hay que más bien como darle lugar a que eso se exprese. Entonces, para mí, esas fotos que fueron apareciendo a lo largo de mi vida y que igual muchas de ellas no pude ver porque estaban en negativo hasta muy grande, han tenido siempre como ese peso del enigma. De entre como querer, sí, ir a como entender algunas cosas tal vez, pero también como de abrazarlas en su ambigüedad, no sé, como en su... Por ejemplo, esa foto yo no supe hasta muy tarde que correspondía al día en el que se realizó este funeral tardío de Allende. Y no tendríamos por qué saberlo, y aún así para mí esa imagen es profundamente conmovedora por todo lo que está ocurriendo ahí adentro. Y lo que además proyecta hacia afuera en base como a las miradas de ciertas personas o lo que hay detrás, en fin. Entonces, no sé, en ese caso en particular a mí esa foto me tocó profundamente, incluso sin saber que era ese día tan importante. Ahora, después, sabiéndolo, por medio de esos diálogos con mi papá, etcétera, también me interesa pensarla en ese contexto, porque efectivamente no es la foto de una tumba o de un cajón siendo trasladado, sino que es como la foto, como un poco el pliegue de ese momento. Y eso me atrae mucho en general. Es muy interesante. Otra cosa que me gustó mucho de la película, que cuando yo vi de qué se trataba, leí el parrafito de qué se trataba, dije, ¿cómo estamos acostumbrados a ver películas con imágenes en movimiento? Entonces, ¿cómo a través de fotografía se va a poder hacer imágenes en movimiento? Y creo que algo ahí muy importante, además del relato, es la música, que la música o el sonido al final es lo que une un poquito este relato y las imágenes, y hace que sea una película más como estamos acostumbrados a verlo en salas de cine. Entonces, que me cuentes un poquito de dónde surge el sonido, quién lo hizo, cuál era la propuesta. Yo trabajé en el sonido directo con Roberto Collío, que es un sonidista acá de Chile. Ya en el proceso de rodaje elaboramos ciertas estrategias para registrar el sonido. Por ejemplo, las conversaciones que yo sostenía con mi papá las hacíamos a solas, los dos encerrados en su pieza, y el sonido se monitoreaba desde afuera. Ese fue como un dispositivo que decidimos establecer también para cuidar a mi papá, porque él como que pidió tener esas conversaciones de ese modo, y también como cuidar nuestra intimidad. Y después, por ejemplo, no sé, registramos ciertos sonidos de las máquinas con las que trabajábamos, de la ampliadora del agua, con micrófonos de contacto que registran el sonido por vibración y no por como ambiente, digamos.
Y con toda esa batería de materiales, luego trabajé con Julián Galay, que es un diseñador sonoro, pero además él es músico y cineasta también, argentino. Y él trabaja con el sonido de forma también muy experimental. Entonces fuimos estableciendo como una suerte de reglas, donde asumimos que el sonido de la película iba a estar anclado a los materiales que la misma película tenía. Es decir, todos esos como ruiditos provienen de las mismas máquinas con las que filmamos o con las que revelamos, o el agua o las gotas o algo que cae. Son todos elementos que están como dentro del universo material de la película. Y sobre esos materiales fuimos como construyendo posibilidades experimentales y claro, y se va generando como una musicalidad que hacia el final ya se vuelve como una música, digamos, como compuesta para... Pero solo en ese momento, por ejemplo, hay como, no sé, unos chelos y otros instrumentos, pero luego todo lo demás son solo elementos que están al interior de la película, como materiales, digamos. Que es parte importante también de lo que se cuenta en la película. Sí, de lo que la película propone y piensa. Y no es una película que la hicimos con muy pocas cosas. Lo que grabamos, lo grabamos en un espacio más pequeño que esto. Utilizamos muy poco de todo y es como un proyecto o una forma de hacer que defiende esa manera de hacer cine con poco, como en un sentido también político, como de pensar cómo hacer imagen o sonido. Y así fuimos como trabajando. Sí. Justo me diste el pase perfecto para la pregunta que tengo, que es que vi que hay financiamiento de Argentina, del Inca, y sabemos que la situación con el Inca en Argentina por el gobierno de Javier Milei ha hecho que hayan varias protestas, sobre todo por parte del gremio más audiovisual. Y bueno, y de este lado de la cordillera, el financiamiento en cine siempre ha sido un tema de cómo financiar las películas. Entonces quería preguntarte también por eso, ¿cómo tú haces cine? ¿Y qué opinas también de lo que está pasando en Argentina, por ejemplo, con el Inca, pero también de la situación de acá? También hay muchos proyectos que son chilenos, que contaban con financiamiento argentino. Sí, la verdad es que la situación en Argentina es muy delicada, sobre todo considerando también que es un país que tiene una industria muy grande del cine. Hay muchos puestos de trabajo que dependen de esa industria, muchas familias. Entonces, el hecho de que el Inca desaparezca no solo afecta a la producción como cultural, sino digamos, a la sobrevivencia de millones de personas. Y hasta antes de eso, el Inca era un símbolo de ejemplo para toda Latinoamérica por el modo de su funcionamiento. Un ente autónomo que se autoabastecía para generar el dinero necesario para producir. Entonces es muy delicada la situación. Argentina además tiene una producción de cine maravillosa, entonces eso se da justamente gracias a que había un fomento al cine mucho más intenso que en otros lados. Entonces esto afecta como, yo creo que todavía no va a pasar mucho tiempo hasta llegar a entender realmente las repercusiones de esto. Y claro, la película recibió un apoyo del Inca. Yo soy mitad argentina y mientras escribí la película además estaba viviendo ahí. Pero justamente por esta situación nosotras no pudimos cobrar gran parte de ese fondo, por ejemplo, porque esto ocurrió durante. Y los últimos años antes de Milei también la situación estaba muy delicada con el instituto. Y claro, y en Chile la cosa es como una lotería, porque realmente la cantidad de películas que se pueden financiar con el Fondo Audiovisual por año es un porcentaje demasiado ínfimo en relación a lo que se escribe y lo que se busca construir. Y yo siempre digo que aunque el fondo del Inca fue ínfimo en relación al presupuesto de la película, yo pude imaginar la posibilidad de esta película gracias a que existía un fondo que me permitía creer que yo iba a poder hacer una película. Entonces,
a ese punto afecta como la subjetividad creativa, como si no la hay, no puedes ni imaginarlo. Y eso pasa mucho en Chile, hay mucha gente que ni siquiera escribe una película porque ya sabe que esa película probablemente no va a ser financiada por el fondo, que además tiene unas formas muy estrictas y muy estables, no sé, clásicas de pensar los guiones, las formas de producción. Entonces, yo creo que los fondos son absolutamente relevantes para la construcción de la cultura de un país. También hay que pensar en alternativas a ellos, porque esas formas también condicionan qué tipo de películas vamos a poder hacer y hay que saber encontrar otras, pero jamás dejar de luchar porque exista, digamos, un financiamiento que debería ser mayor y más constante. Que es el trabajo también de cineastas. Sí, tienen de eso vivimos. Familia, tienen que vivir. Sí, y es un trabajo muy precarizado, muy difícil. Yo vivo no solo del fondo audiovisual, yo vivo principalmente de los fondos de cultura y cada año no sé cómo va a ser mi siguiente año o mis siguientes meses en base a si me gano o no me gano los fondos. Y de eso depende mi sobrevivencia, entonces es una situación muy delicada. Muy complicada. Por último, quería preguntarte, ¿cuándo va a llegar a salas de cine Una sombra oscilante? La vimos en Fidox, pero eso fue en contexto de un festival, entonces saber si es que va a llegar a salas de cine para que podamos ir a verla ya. Sí, se estrenó primero, el estreno nacional fue en Valdivia, luego estuvo acá en Santiago en Fidox, va a estar en otros festivales todavía de Chile en los próximos meses, ahora en diciembre va a estar en Chiloé, en el verano va a estar en otros festivales de Chile y del mundo, pero digo acá, y estamos evaluando poder estrenar en salas como para mitad de año del 2025. Bueno, recordar que las películas tienen unos recorridos largos, no es llegar y lanzar una película. Sí, las salas también, bueno, hablando un poco de las precariedades y posibilidades en este lugar, hay pocas salas que exhiben cierto tipo de cine, son salas que también están desfinanciadas, entonces es toda una gran cadena de problemas que hacen a veces difícil no solo el estreno, sino sobre todo la distribución de estos proyectos. Claro. Sí, es verdad. Así que hay que tener paciencia, pero vamos a poder verla en sala de cine y es muy bueno que esté recorriendo festivales y que le ha ido bien también en los festivales que ha recorrido. Sí. Así que muchas gracias, Celeste, por esta conversación. Gracias. Y por estar hablando de tu película. Gracias.